Hoy leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso, todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí hay que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que ustedes tocan, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman, pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. San Lucas, desde el inicio de su Evangelio, ha prometido hacer un relato ordenado en lo que se contiene todo lo que él ha investigado cuidadosamente y de lo que está bien seguro. Después de que Jesús ha estado comiendo en la casa de un fariseo, y había también allí maestros de la ley, maestros de los fariseos, de los que los discípulos principales eran los fariseos, imitando y haciendo todo lo que les enseñaban, Jesús les advirtió de lo que les esperaba en el futuro. Con esta serie de lamentaciones, ay de ustedes, ay de ustedes, ay de ustedes, Jesús los ha hecho responsables de la muerte de los profetas y los enviados de Dios, y les dice que les va a pedir cuentas Dios de todo eso, desde Abel hasta Zacarías. Pero sobre todo porque ellos han impedido conocer la voluntad de Dios, y entre otras cosas han impedido que se pueda conocer a Jesús como el Cristo. Y una vez que Jesús salió del lugar del banquete, los escribas o maestros de la ley que estaban allí y los fariseos comenzaron a acosar a Jesús con preguntas para hacerle hablar de diferentes temas, buscando que entre su respuesta a cada una de las preguntas Jesús le diera un pretexto para poder acusarlo, cazando de sus palabras una acusación. Y entonces acudió muchísima gente. Es interesante lo que aquí se nos dice con palabras técnicas. Se reunió allí una muchedumbre. Se usa una palabra que dice aquí 10,000 personas, miríadas, es a lo que equivale. Se aglutinaron, se amontonaron miles de personas al grado que unos con otros se empujaban y se pisaban. Pero en ese escenario que lo tenía rodeado, Jesús empezó a hablar y a hablar directamente a sus discípulos, y esto equivale a los que lo acompañan, a los que lo siguen, pero también a los que están aprendiendo de él y quieren tenerlo como maestro. Les advierte que tengan cuidado con la levadura de los fariseos. La levadura en Israel significa algo impuro. Cuando llega la Pascua hay que deshacerse de la levadura, pero también significa algo que hace que se vaya multiplicando la masa, que se puedan contagiar y hacerse de ese estilo. Y esto, dice Jesús, la levadura de los fariseos es la hipocresía, porque actúan como actores, aparentando ser lo que no son. Y les dice Jesús que todo aquello
que se oculta no va a tardar en descubrirse. Va a llegar el momento en que será descubierto y lo que se dice en el secreto, en realidad lo que Jesús dice en una de las habitaciones de la casa donde ni siquiera hay ventanas y normalmente son habitaciones subterráneas, aunque allí se haya hablado, eso va a ser dado a conocer. Aunque lo hayan dicho en la oscuridad, saldrá a la luz plena, y lo que se haya pronunciado en voz baja, desde las terrazas de las casas, o mejor dicho, las azoteas, porque es lo que corresponde a nuestro lenguaje y a nuestras construcciones, que son verdaderamente lugares en lo alto, al aire libre, pero dentro o sobre de las casas. Jesús les dice: yo les digo a ustedes, amigos míos, a sus discípulos. ¿Quién es amigo en el Evangelio? A Jesús lo llaman amigo de publicanos, pero Jesús nos ha hecho enseñanzas recientes que un amigo lo puedes ir a buscar a medianoche, molestarlo, tocar en la puerta, despertarlo, pedirle ayuda, incluso para otro amigo. Nos ha dicho que la mujer que pierde la moneda después celebra con sus amigas y el pastor que pierde su oveja después celebra con sus amigos. Y Jesús ahora llama amigos a sus discípulos para invitarlos a no tener miedo a quienes matan el cuerpo. El sentido, en primer lugar, es que a Jesús lo quieren matar los fariseos y los escribas de los fariseos. Pero lo mismo va a pasar con los discípulos, que van a querer matarlos, pero solamente van a matar su cuerpo. Después de matar su cuerpo ya no podrán hacerles nada más. Esto significa que Jesús les está advirtiendo que después de matarlos hay algo más importante, que su alma sobrevive. Yo les voy a decir, dice Jesús, a quién deben de temer. Les dice quién por las acciones que puede hacer. A quien después de darles muerte puede arrojarlos a la Gehenna. Ben Hinnom es un lugar que se encuentra al sureste de Jerusalén. Es un valle que pertenecía a Ben Hinnom, que se convirtió en el basurero de la ciudad, donde antes hacían sacrificios a Moloc matando a los niños, pero que después el rey Josías profanó y convirtió en un basurero donde siempre había gusanos consumiendo las cosas orgánicas y donde siempre había fuego consumiendo todo aquello que era basura. Ese es el lugar de castigo, y el que puede arrojarlos al lugar de castigo solamente es uno, es Dios. Tienen que escoger entre a quién temer y a quién no temer. No deben temer a los que los van a matar solamente. A quien deben temer es a aquel que, si ellos no hablan claramente, dando testimonio delante de todos, puede echarlos al lugar de castigo. Tienen que preferir entre su propia vida, entre su muerte y su salvación, que es mejor, que es más importante, ir al lugar de castigo o salvar la propia vida. A él sí deben de temerlo. Jesús les hace saber que a ellos los pueden matar, pero la vida de los discípulos, comparada con la vida de los animales silvestres que son cazados para ser consumidos o para ser vendidos en el mercado, como los pajarillos que capturados son después objeto de comercio en el mercado, sea para consumirlos o para tenerlos como objeto de adorno y de ambientación en la casa cantando. Dice Jesús que estos son capturados, pero ni de uno solo de ellos el Padre del cielo se olvida. Ese Padre del cielo es Dios, y los discípulos deben tener la convicción de que este Dios, que cuida también las aves del cielo, tiene mayor cuidado sobre los amigos de Jesús, que son los discípulos. Los cabellos de las cabezas de los discípulos están contados. No puede perderse ni siquiera un cabello de ellos. Y por eso los discípulos deben estar confiados ante las pruebas frente a aquellos que los quieren matar y que les pueden dar muerte, pero no van a matar su alma. Y por eso deben entender que ellos valen mucho más que los pajarillos, que Dios cuida de ellos
y que Dios los va a proteger a pesar de todas las amenazas. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.